Kelly, gracias por venir. ¿Cómo se explica la paciencia con estos datos? ¿No? La paciencia que parece tener la gente con el gobierno, que acaba de acompañar al gobierno hace un ratito nada más en las elecciones de octubre, lo apoyó, el gobierno ganó bien las elecciones, sin embargo, la gente dice, gasto menos, la plata no me alcanza. ¿Cómo imaginas que coincide eso entre el ajuste permanente y el apoyo al gobierno? Mira, primero hay que entender que esta era una elección de medio término. No se jugaba la posibilidad de un cambio de gestión. De manera que yo creo que la gente evaluó entre darle una nueva oportunidad al gobierno o profundizar una crisis donde si está mal podía quedar peor. Entonces creo que esos fueron los términos. De todos modos, yo creo que el gobierno sobreactúa el resultado, que 40% que es lo que obtuvo, teniendo en cuenta todo lo que hizo para eso, porque en el proceso electoral reendeudó a la Argentina con el Fondo Monetario en 20.000 millones, de los cuales se desembolsaron 14.000. Tomó 2 repo con bancos por 3.000. Hizo intervenir al Tesoro de Estados Unidos de una manera excepcional, no lo habíamos visto anteriormente, por 2.700 millones de dólares. Es decir, todo eso fueron 20.000 millones de dólares efectivos de endeudamiento adicional que vamos a tener que pagar para mantener condiciones de estabilidad que le permitieran presentarse ordenadamente en la elección, más una intervención directa de Trump con una amenaza. Si no gana Milei, me retiro de la Argentina y los argentinos se mueren, dijo. Sí. Y con todo eso sacó 40%, es decir, 5 puntos más que nosotros, donde se nos habían desgranado algunas provincias. Así que yo no creo que el gobierno esté en condiciones de sobreactuar su triunfo, creo que es un triunfo ajustado, que responde a esta falta de alternativa que tenía la población en una elección intermedia. ¿Y pensás que la reforma laboral el gobierno ya pudo con el presupuesto, está aprobado a partir de lo que pasó en el Senado? Sí, pero no pudo el capítulo 11. El capítulo 11, no pudo, le quedó un capítulo en el medio, pero igual aprobó. Políticamente significativo. Sí, pero igual pudo con el artículo 30, ¿no? En el Congreso, que es aquel que elimina el piso para ciencia, tecnología y educación, sí, ¿no? Dando una discrecionalidad absoluta al gobierno. Esos son objetivos políticos que lamentablemente se habían consensuado mayoritariamente y ahora hay un proceso regresivo. Pero en el caso de lo que nosotros pudimos salvar en diputados, que fue dentro del capítulo 11, el mantenimiento de las leyes de financiamiento para la discapacidad, financiamiento para las universidades nacionales y mantener la actualización de las asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo, son políticas efectivas que fue muy doloroso para el gobierno no haberlas podido derogar. Ahora, en ese marco, más allá de los matices de la victoria del gobierno, es una victoria del gobierno. Sí, lo logró. Logró aprobar un presupuesto cuyos parámetros ya están fuera de contexto, pero que le permite ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, lo necesitamos más para afuera que para adentro, sí, ¿no? El presupuesto que, entre otras cosas, dice que la inflación del año que viene va a ser de 10 puntos y poquito. Nadie se lo cree, pero no importa. Lo necesitaba para ir a salir a buscar deuda, ¿no? Más o menos, para que entienda la gente. De hecho, en 2 semanas hay un vencimiento de deuda. El gobierno dice que tiene la plata, sí, en un ratito nos vamos a meter con eso, dice que ya tiene para pagar. Ahora, ¿qué? La discusión que viene es la reforma laboral. Sí. Uno ve que el peronismo en diputados no pudo estar todo junto, en el Senado tampoco, peronismo de Jujuy, peronismo de algunas provincias que acompañaron a Javier Milei. ¿Pensás que el escenario de discusión de reforma laboral va a ser distinto o va a haber peronismos provinciales que van a acompañar otra vez a Javier Milei? Yo espero que sepan leer lo que dice la ley. Y te digo por qué, en 2 planos.
Uno, la ley modifica cuestiones fiscales muy significativas, apenas ya ha aprobado el presupuesto, te diría con simultaneidad. El gobierno presentó dentro de esta ley de reforma laboral, yo no me corro de tu planteo, artículos donde desgrava en 3 puntos y 3,5 puntos de impuesto a las ganancias sobre las empresas más concentradas del país. Eso significa una pérdida de ingresos a favor de los sectores pudientes, no de los sectores más humildes. Esto es siempre Hood Robin. Sí. Este gobierno le saca a los pobres para darle a los ricos. Así que en ese marco le propone reducir 3 puntos y 3,5 puntos a las empresas más concentradas del país del impuesto a las ganancias. Es una pérdida de ingresos de 3,1 billones, es decir, millones de pesos, de los cuales más de 1,7 billones corresponden a las provincias vía coparticipación federal. Ahora, es decir, que está proponiendo un ajuste adicional. Yo lo entendemos, pero para no entrar en el detalle, porque por ahí el que nos está viendo dice los billones, que el 3%, que me pierdo un poco, pero ¿no está atentando directamente todas las políticas a eliminar la clase media? Absolutamente. Atenta contra eso y contra algo, viste que a veces cuando hablan dicen algo que no tenían previsto. ¿Cómo qué? Decir. En el debate, Venegas Lynch dijo, tenemos que tender a eliminar la coparticipación federal. ¿Se acabó el federalismo? Se acabó la idea de nación. Claro, claro. Es una balcanización. La idea de comunidad nacional. Claro. Y hay un aspecto de la ley que yo le pongo, digamos, desde el punto de vista fiscal me faltó un dato, que es que reducen 3 puntos el aporte al ANSES y lo privatizan en fondos comunes de inversión para el financiamiento de cuando las empresas se echan sin justa causa. Claro, ¿no? Ese fondo de seguridad. Muy importante que anuncia un nuevo ajuste sobre jubilaciones y pensiones. Tremendo. Sería que con la plata de los jubilados se aseguran esa suerte de fondo. Las empresas privadas se aseguran ese fondo, según ellos, de seguridad, que sería como la indemnización. El Estado paga la indemnización del privado. No el Estado. Claro. Las empresas privadas ponen a un fondo donde el ANSES, jubilados y pensionados van a pagar las indemnizaciones ahí está. Sin justa causa. Bueno, eso que tenés, Agus, ahí al lado, me animé a preguntarnos cómo llegamos a fin de año, ¿no? Bolsillo. ¿Cómo llegan las familias? No lo digo yo, porque si no puede ser muy tendencioso. Es la UCA, el Observatorio Social de la UCA hizo un relevamiento cómo se llegan a este fin de año. Las familias llegan ajustadas y endeudadas, ya lo veíamos recién, 72% tuvo que achicar, y endeudadas también. Solamente 1 de cada 10 personas pudo guardar algo en este año que termina. 47% llega con estrés económico. ¿Qué es estrés económico? Estrés económico es una manera linda de decir que estás con la soga al cuello, que tenés que estirar el salario porque al 15 del mes ya se te acabó, se voló, y que tiene que empezar a financiar comida con tarjeta de crédito, que pide, ¿viste la billetera digital, la billetera virtual? Abrís antes de pagar o poner el QR, te tira un mensajito que dice, tenés preaprobado un crédito. Y a veces uno no lo piensa. Si no pones la crucecita de arriba, le das a aceptar. Y eso te da un alivio, es cierto, llegás a fin de mes, pero es una bola de nieve que se hace cada vez más difícil. 84%, según el Observatorio Social de la UCA, no puede ahorrar. O sea, casi 8,5% de la población reconoce que no puede ahorrar ni un peso. Por lo tanto, pensar en vacaciones, pensar en un regalito para fin de año es muy difícil. Expectativas. Llega el momento del brindis. ¿Qué esperamos para el 2026? Dice la UCA. 4 de cada 10 reconoce que la situación va a empeorar. O sea, que no hay perspectivas de que esto mejore. ¿Viste poquito. Sí, todavía 4 de cada 10 dice que va a empeorar. El resto no se anima a decir. Ojo, ¿te acordás la idea de la clase? Por eso preguntaba lo que dijo Kelly Olmos sobre la clase media, porque hay una situación aspiracional de ascenso social. 4 de cada 10 dice que está en peor situación que sus padres. Es decir, no puede irse de la casa,
no puede tener un descanso, unas vacaciones. O sea, la Olvidate- movilidad social ascendente no murió, va a pasar, murió. Pero por eso te digo, este es el panorama que pinta el Observatorio Social para el fin de 2025. Sí, es poquito. ¿Pensaste que iba a ser más Es poquito. difícil? ¿Poco? Es poco. 4 de cada 10 en una crisis que la Argentina viene transitando hace 10 años de manera consecutiva. La verdad que es poco. Habla de, no sé, de la resiliencia, de la resistencia. ¿Viste lo que de la dijo el Argentina móvil? junco, ¿no? Que se dobla pero sigue en pie, ¿no? Sí. El argentino es como una cosa de locos. ¿Viste lo que dijo Sí. la última señora? Dijo, ¿podés ahorrar? Y sí, si uno quiere, puede ahorrar. También está en esa idea que tiene el gobierno que el que no trabaja es porque no quiere. Pero ¿sabes con qué coincide esto, Lur? ¿Con qué? Los datos estadísticos sobre la imagen de Javier Milei, que Exacto. está arriba del 50%. claro. ¿no? ¿Puede ser el índice esperanza que todavía se deposita en Javier Milei? En el Bajó, pero gobierno? no tanto, claro. Bajó, pero no tanto. Exacto. Pero bueno, si el 53% de la población, por supuesto, en base a estudios de opinión pública y demás, tiene una imagen positiva de Javier Milei y de su gobierno, es lógico que 4 cada 10 Todavía banca. piensen que esté peor. Ahora, lo del estrés económico me llama la atención. En un ratito viene Chiche Sabore, lo vamos a hablar con él. Me representa. No, Pero lo es había bajo, pero escuchado. también Pero, pensé que iba a ser más alto. Eso Ahora- se expresa a través del pluriempleo y de otro indicador muy importante, que es el de morosidad. Claro. Esas familias endeudadas no solo están endeudadas, están atrasadas en los pagos de la deuda que tienen en niveles históricamente altos. Por Claro, ejemplo, en pero- tarjeta ni el mínimo se llega a pagar. Pero Eso es pensaba, nuevo. esto del estrés económico, Sí. digo, venimos de un estresazo económico del 180% de inflación anual, donde no sabías cuánto valían las cosas, y vamos a otro estrés económico donde no te alcanza la guita. No hay inflación, pero no llegás. Es como una montaña rusa para Claro. perder todo el tiempo la Argentina. No hay inflación Es raro. alta, pero Exacto. hay inflación. Hay inflación y en dólares. Y los salarios planchadísimos con tarifas que se disparan. Es un combo. Hay una inflación muy de 2 fuerte. puntos que en otra 2,5. en otra época la Argentina creciente era un hace 6 escándalo. meses. En otra Sí. época, de hecho, era denunciado con carteles, no sé si se acuerdan, funcionarios de este gobierno denunciando Pero el esta salario misma es inflación. ancla de esa inflación. Claro. Han impuesto un ajuste para el salario muy fuerte, entonces no es solo que es 2,5, que en términos de Argentina parece poco, sino que en términos relativos, como recién se decía, como el salario se ajusta por debajo, Claro. es mucho. Mirá, acá tenemos la escalerita de la inflación en Argentina de los últimos 2 gobiernos y medio, ¿no? Mauricio Macri con una espiral ascendente después de, sobre todo después de las elecciones de medio término, ¿no? Se le desbandó, tuvo que devaluar aquel Cuando tuvo cesación de pagos, tanto en dólares como en pesos. tal cual. Se descarriló, terminó su gobierno, porque nadie se acuerda. Uno ve a Macri, Sturzenegger hablando de inflación a la baja y se olvida que su gobierno terminó con un 50% de inflación. Después vino Alberto Fernández, la pandemia, inflación, emisión descontrolada, porque había que sostener a un montón de laburantes que no tenían cómo, y la devaluación de Javier Milei, que llevó esa tragedia que fue la pandemia en todo sentido para la Argentina y para el mundo. Después vino Milei con la devaluación y terminó con un 118% de inflación, y hoy vamos a terminar con cerca de 30 puntos de inflación en lo que va del año, lejos del mejor año de Mauricio Macri, Sí. entre otras cosas, y muy cerquita del primer año de Alberto Fernández, cuando la inflación había bajado un poquito de lo que le había dejado Mauricio Macri. Ahora, en el medio de todo eso que son números, la gente se cae. Se cae de la pirámide social, ¿no? Claro. Se cae de clase, porque, claro, la gente, esto que decíamos, se ajusta por donde puede. Y la razón del ajuste tiene que ver con esto que te vamos a mostrar ahora, ¿no? La canasta de servicios públicos. Porque vos decís, che, yo jodo con la yerba, Kelly, siempre digo la yerba porque es Índice yerba, Agustín. lo que compro más Es seguido. idiosincrático, Sí, claro. y es lo que compro más seguido y es lo que veo cómo fluctúa su precio o no. Y durante mucho tiempo del gobierno de Javier Milei, la verdad que la que yo tomo, una de envase amarillo, estuvo planchadísima, planchadísima. Bueno, ahora se ve que estaba planchada, hay mucho Ya stock no. de yerba, Claro. y ahora de 2 por 1, porque si no- 2 por 1. Y hay un ¿Dónde? problema grande- Después pasa el dato. no, hay un problema grande con los yerbateros, ¿no? Ok, En Misiones, sí, después sí. algún día vamos a tocar el tema del desastre que hizo la desregulación del Instituto de la Yerba con los yerbateros en Misiones. Estamos importando. Los están matando. Pero claro, esto
Esto explica por qué se junta la gente. Lura, a ver, contemos. Mira, la canasta de servicios públicos, por eso decimos que el INDEC da un índice de precios al consumidor, una inflación que no es representativa para lo que hoy se destina en cada familia. En el AMBA se gasta en diciembre promedio 183.000 pesos para cubrir luz, gas, agua y transporte. Esto, teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 330.000 pesos, es un montón. Imagínate si tenés que agregar un alquiler. ¿Cuánto subió todo? Fíjate esto, en 2 años de Javier Milei, la inflación acumulada, 241%, en 2 años. ¿Solo en servicios públicos o en todo? No, esto es la inflación, pero fíjate por qué no está bien medida la inflación. Esta es la acumulada general. Si vos haces la cuenta de la inflación de 2 años de Javier Milei, te da 241. Con devaluación del 118%, todo incluido. Todo incluido. Ok, dale. Ahora, la nafta subió 403%. Y sigue. Sube todo el tiempo y sigue subiendo. Casi todas las semanas tenemos aumento y ya no están obligados a informar. El colectivo solo, porque sala de transporte, más o menos 600, 700. El colectivo aumentó 1021%. Y aumenta el martes otra vez, el jueves, perdón. Siempre tenemos buenas noticias para el jueves aumenta otra vez porque cambia el mes y aumenta otra vez. Y los servicios en promedio, luz, gas, 514%. Y uno dice, bueno, me aumenta el 500% en mi casa, pero esto tiene un impacto en todos los productos, en los locales, en la industria. En la nafta es el transporte, el colectivo es lo que mueve a los trabajadores. Para tener una idea, ¿cómo te acordás? El que ganó en Nueva York dijo transporte gratuito para los laburantes, por ejemplo, para que lleguen a trabajar. Bueno, acá es todo lo contrario. 514 el promedio de servicios, un convito difícil de procesar, ¿no, Kelly? Es bastante difícil de procesar, sobre todo porque, volvemos a decir, los salarios han sido planteados como un ancla de este proceso de estabilización. Entonces el impacto de estos números cae directo sobre la capacidad de compra de la gente. Mira, ahí tenés solamente un comparativo, Agus. En 2023, luz, gas, agua y transporte te demandaba 50 pesos, hoy 300. Mirá. 2023 contra 2020, como para tener una idea, porque uno dice, che, es mucho o poco, y el salario no te aumentó en la misma proporción. Por eso es diferente. Hoy los servicios son un dolor de cabeza para todas las familias. Muy bien. El que estuvo muy activo todas estas últimas 2 semanas fue Javier Milei. Que estuvo de gira, se puso el mameluco, habló, vino, dio notas, hizo absolutamente todo. Escuchemos un fragmentito, dale. El gobierno detectó, o Sandra Petovelo, 180.000 personas fallecidas con certificado de discapacidad. ¿Esto es así? Sí. Bueno, digamos, son los abusos que ha cometido la política y que son elementos que la política utiliza para robar y que cuando usted después toca esos robos van y lo acusan de insensible. Una de las cosas más aberrantes que ha hecho el socialismo del siglo XXI, y eso se ha expandido por todos los lugares donde está el socialismo del siglo XXI y lo hacen en todos lados, es que esconden sus robos detrás de causas nobles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va y les toca el robo, entonces a usted lo acusan de ser la peor desalmado escoria humana. Yo en general no le entiendo mucho al presidente cuando habla. Dejé de creerle hace mucho tiempo. Creo que siempre el mismo modus operandi, demonizar una situación, un organismo, una prestación para ajustar y tener consenso sobre un ajuste que termina dañando a los más necesitados. Digo, nos hemos cansado de contar aquí en la radio, en donde sea, miles de historias de gente que tiene una pierna amputada, yendo a demostrar que la pierna no le creció, perdón por la barbaridad, que no vuelve a tener su pierna y que sigue siendo tan discapacitado como el mes anterior para seguir cobrando una prestación que no le alcanza para nada. Pero acá hay una confusión adrede. Sí. Porque cuando hablamos de certificados de discapacidad no hablamos de ningún cobro. No, claro, por supuesto. No es la pensión. cantidad de beneficiarios. Claro. Son gente que tiene su certificado de CUD, discapacidad. ¿no? Certificado único de Después, discapacidad. eso lo tramita ANSES. Y si esas personas han muerto, ANSES tiene el sistema para darlas de baja en caso de que tuvieran algún beneficio
cosa que acá no está claro. No. Pero Kelly, Él usa un dato que no tiene nada que ver con la cobranza. Pero Kelly, es todo mentira. No Esto vale es la pena. mentira. Es mentira. ¿Y sabes lo que es El ANSES mentira? funciona. Que él habla del robo ajeno. Y la verdad que todo lo que hemos escuchado de Andis, a nosotros nos da vuelta al estómago. Porque ellos que han hecho un ajuste sobre los más necesitados, que son las personas y las familias que tienen algún caso de discapacidad, se ha demostrado que robaron en ese mismo organismo. Pero- Entonces, ¿con qué cara vienen a plantear ese tema? Por eso habla con Gabriel Anero, ¿no? Por eso elige sus interlocutores el presidente, porque sabe que nadie le va a repreguntar y va a decir que es mentira. De Digo, hecho, la pregunta ya va cualquiera- dirigida. Esto es así. Pero ¿no? Juli, cualquiera que tenga un familiar fallecido Sí. en los últimos 5, 7 años, sabe que el trámite del ANSES es automático. Es un botón, es apretar un botón, No no cobra, y se acabó. digamos, yo perdí a mi papá y a mi mamá en los últimos 4 años. Y la jubilación cesa al mes siguiente. Claro. Sí. Y lo único que te queda a cobrar es, si tienen PAMI, lo que tiene que ver con el sepelio y demás, que es una prestación mínima, mínima. Digo, mentir así descaradamente para justificar lo que hacen y dejar de lado lo que vos decís, Kelly, ¿no? Lo de Andis. Ahora, en ese marco, uno piensa lo loable de la discusión y de los bloques que no son netamente opositores al peronismo, que lograron frenar algunas cuestiones, como vos decías, el famoso capítulo que quedó fuera del presupuesto. Ahora uno entiende que esto va a seguir porque hay una posibilidad de subejecutar el presupuesto, ¿no? ¿Cómo se preparan para esa discusión? Porque más allá de que no sea ley, el ajuste, la motosierra va a pasar, porque parece que el ajuste es interminable en Argentina. Es que este modelo genera un ajuste persistente, Claro, bueno. porque al reducir el nivel de actividad se reducen los ingresos y en consecuencia se necesita otra vuelta de ajuste permanentemente. Mira, la verdad que el empeño del gobierno de dar de baja a los beneficios por discapacidad es una cosa de una crueldad inexplicable. Ellos tienen una concepción, en su momento el responsable de Andy se lo dijo a uno de los chiquitos con autismo, les dijo, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros de un problema privado? Como si la familia que tiene una persona con discapacidad a su cargo debiera resolverlo individualmente. Bueno, pero hay una sociedad que tolera que el presidente español en su momento y demás maltraten y se enfrenten con un chico con autismo y Bueno, su familia, eso ¿no? me genera un espanto. Hay una tremendo. sociedad que tolera. Y en el medio, bueno, veremos si el Congreso tiene más fuerza este año que viene. Tiene que ser Laburó el muy Congreso poco. y la calle. El Congreso y la calle, las dos cosas decís vos. Las ¿sí? dos cosas. Una sin Mirá, la otra no sirve. El Congreso aprobó la ley de financiamiento para la discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió por una mayoría aplastante. Milei igual hizo un decreto para no aplicarla. Ahora logramos evitar que la derogara la ley de presupuesto. La justicia aceptó un no innovar, o una medida cautelar, perdón, para que debe aplicarse, le ha vuelto a insistir. Es decir, el empecinamiento de ellos por no aplicar esa ley es de una crueldad inédita. Sí, inédita. Y yo insisto con esto, hay una sociedad que tolera eso. Y en el medio, cuando uno por ahí se asoma a los debates en el Congreso, que a mí me interesa mucho, estuve mucho tiempo ahí cubriendo la labor parlamentaria, a veces entiende por qué la gente rechaza. Mirá vamos a ver un fragmentito de lo que pasó en el Senado esta semana, que no parece ser el mejor ejemplo. Dale, veámoslo, Nacho. Usted ordenó el cambio de cerradura, el retiro de la placa que identificaba la oficina 742, la cual ocupaba con el senador Levy, y tomó posesión de mis bienes personales y laborales, desapoderándome ilegítimamente de ellos.
advertirá la señora presidenta que aún esos bienes no me han sido restituidos, pese a que sí lo ordenó expresamente la Fiscalía número 11 en el marco de la causa 5298 del Registro de Juzgado Nacional y Criminal y Correccional número 5. 3 días después, es decir, ¿cómo? 3 días después. Senadora, no puede leer la moción, usted lo sabe. Por favor, le pido que respetemos eso. ¿Y a usted le parece, después de lo que hicieron, alguien puede decir algo tranquila? ¿A usted le parece? Senadora, le pido mantengamos el tono de respeto y en segundo término, si usted usurpa los despachos, pasan estas cosas. Tengo que hacer imponer el orden. Usted sabe que no fue así. Usted sabe que no fue así. Hace un mes que venía ocupando... Bueno, ahí está, ¿no? La política discutiendo sus cosas y por otro lado la gente. Esa es la postal que si vos te asomás y en un recorte malicioso, uno te puede decir, che, se están ocupando los despachos y no de la vida de la gente. Después de esto vino el tratamiento del presupuesto, por supuesto, vino una discusión profunda, pero quizá un montón de gente se queda, che, la política está discutiendo su despacho con aire acondicionado y asesores y demás, y no está discutiendo con la gente, cosa que no es verdad, pero pasa y genera rechazo, ¿no? También, Kelly, un poco cuidar las formas. ¿Crees que la política está en deuda un poco con eso, con empatizar un poco más con la gente y dejar estas discusiones que son válidas, son razonables, pero que pueden chocar con una parte de la sociedad que no tiene para morfar? Yo no creo que se pueda generalizar, sinceramente. Creo que pasan cosas que no son agradables, como en todos los ámbitos, pero creo que además este gobierno se ocupa especialmente de promoverlas. Cuando promueve el desarrollo de una lista de candidatos donde la definición es cabeza de termo. Primero voy a levantar la mano para votar y después voy a leer. Eso a mí me parece que es una degradación importante de la política. Y creo que el gobierno lo hace precisamente para lograr el resultado que vos recién describías, es decir, que la gente se sienta cada vez más alejada de la política, no mire los debates, no se interiorice y entonces en esa, digamos, falta de transparencia ellos puedan imponer decisiones que son verdaderamente gravosas y afectan muchísimo a la calidad de vida de los argentinos. Quería decirte algo. Mira, la ley de reforma laboral es un desastre de cabo a rabo. Sí. No hay un artículo que se pueda rescatar. Pero dentro de un artículo bolsa, de esos que dice deróganse, y se derogan muchas cosas, por ejemplo, la ley del INCA, es decir, del Instituto del Cine, la de radiodifusión, etcétera. ¿Sabes qué ley derogan? ¿Qué ley? La ley de trabajo argentino. ¿Y sabes qué dice esa ley? Dice que tienen prioridad en la Argentina para trabajar los argentinos nativos, naturalizados o extranjeros residentes. Eso, al derogarlo, quiere decir, por ejemplo, una empresa internacional aprueba un proyecto minero por vía del RIGI. Sí. Entonces, hoy por esa vía casi no va a pagar impuestos, casi no tiene obligación de liquidar divisas. Y ahora, si se aprobara esto, ni siquiera tiene obligación de contratar argentinos. Puede venir un contingente de cualquier lugar del mundo, o un país limítrofe, o de cualquier país del mundo. O sea, que claro, viene una empresa, no sé, holandesa. Sí, australiana que trae trabajadores tailandeses. China, trae sus trabajadores y puede. Y podría sin restricción alguna. Y encima se le aplica, puede construir un sindicato que en vez de ser el gremio nacional va a ser un sindicato por empresa. Interno. Diseñado a imagen y semejanza de la patronal. Porque esta ley le permite a la patronal decir
¿qué sindicato le toma, digamos, le cobra el aporte y a cuál no le retiene? Con lo cual define cuál es el gremio con representación en su empresa. Es decir, que es un proyecto aberrante, por el cual logran instalar enclaves en la Argentina que se puedan llevar hasta el último recurso, dejando centavos nada más. Ese es el planteo de esta ley. Es una ley aberrante, que no solo no moderniza nada, sino que nos lleva a la esclavitud de antes del siglo XIX, donde vamos a estar discutiendo por 8 horas de trabajo. Bueno, hay que recordarle a la gente que esto, si el gobierno quería sancionarlo antes del fin de año, y se postergó el debate por lo menos hasta el 10 de febrero en el Senado. Uno entiende que porque no tenían los votos necesarios. Y esperamos que en ese periodo poder esclarecer, poder explicar, poder mostrarle todos los detalles, porque es una ley siniestra. ¿Crees que se puede adelantar? Los detalles desastres. ¿Crees que se puede adelantar el tratamiento? O... No, yo creo que no lo van a adelantar. Ya dijeron que la convocatoria sería para el 5 de febrero. Igual nosotros siempre estamos atentos, porque atentos. Es una práctica que ha pasado, que adelanten en enero para desestabilizar. Pero y que vos no haya sabés tanta que en el organización. medio donde derogan esta ley de trabajo argentino ponen otro artículo donde deroga el impuesto interno sobre la compraventa de bienes suntuarios. Claro. ¿Qué trabajo va a generar eso? Bueno, sobre la compraventa de autos, Bueno. sobre la compraventa de aeronaves. ¿Quién no compra aeronaves hoy? Vamos, sinceremos. ¿Qué trabajador no tiene una aeronave? Bueno, hablando de modernización, que es el título, eliminan la ley de teletrabajo. Y no la reemplazan por ninguno. Y es una ley que no pueden decir de los 70. No, es una ley de la pandemia. Recalde. Aprovecho que está Carlos Martínez Sí. con nosotros, economista, y le pregunto, Carlos, ¿la ley, así como está planteada, puede tener algún efecto favorable a la economía? No. Cortito. Sí, Listo, te tiró, cerramos. pa. No. No, pero de verdad, ¿no hay algún aspecto No hay que ningún vos digas? aspecto que pueda dinamizar la economía, que pueda... Definamos economía, ¿no? Digo, si economía Claro. es el valor del crecimiento económico, medidas, sí, probablemente haya cuestiones como los enclaves mineros, como algunos sectores que pueden llegar Que en la a crecer. estadística te van a La mostrar estadística que... puede impactar, pero ok. en la vida Bruto, cotidiana de las pero no personas no. ingreso. O sea, va a impactar. Por ahí, digo, se ve la estadística, la economía argentina creciendo, o el PIB creciendo, qué sé yo, y vamos a ver una situación donde sigue bajando el consumo, por ejemplo. Sí, en términos de consumo, habría una baja en el consumo, podría haber un incremento en la inversión, entre comillas, con este tipo de inversiones esclavistas, digamos. Claramente el gasto público va a seguir bajando porque es lo que buscan y probablemente aumenten las exportaciones porque estos enclaves están pensados para exportar justamente. Claro. ¿Y eso no estaría bien porque le traen dólares al país? Si no los Si obligan no a tenemos pesos, ¿cómo liquidarlos compramos acá? dólares? Pará, de a uno, pará, contestame. No, Porque no, yo, pará, ordenemos. Porque uno Pero escucha al gobierno... coincidimos, Sí, ya sé, perdón. ya sé. Y Pero uno... perdón si te interrumpí. No, por favor. No, bien, Kelly, bien. pero lo que pensaba yo, Está bien la pensando como los pregunta. oyentes, Está digo, bien, está bien la pregunta. viene Toto Caputo, el ministro de Economía, y dice, no, necesitamos exportar, porque si exportamos van a venir dólares, nosotros tenemos vencimientos y deudas en dólares que tenemos que pagar, y con eso no va a ser así. Decís Sale vos. hecho para pagar deuda nada más. Claro, y, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros pagar las deudas si Claro. vivimos cada vez peor, digamos, y si nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios son cada vez peores? O sea, el crédito No, nacional- yo coincido con vos, pero hay un objetivo de mínima que tiene el gobierno que es conseguir dólares. ¿Esta ley lo ayuda? Podría servir Podría. para eso. La cuestión es si eso digamos, si A la gente conseguir no ayuda, dólares sí. se supone con el atraso cambiario, claramente los dólares que entren por exportaciones van a ser menos que los que saquen por importaciones. Claro. Porque el dólar sigue atrasado. Sí. Si Porque vos ese es el otro ancla, que se hablaba aquí, el ancla salarial, el otro ancla es el ancla Cambiaria. cambiaria y la otra es la fiscal, es lo que ellos llaman las tres anclas en ese programa que tienen. Así. Quería Hay decir. que decirle a Toto Caputo que está muy bien exportar más, Ok. pero que él pare con endeudarnos, porque si cada dólar que va a ingresar genuinamente por exportación lo vamos a tener que asignar a su vocación permanente de endeudarnos, la verdad que el agujero que él siempre genera en sus gestiones es superior a cualquier posibilidad de generar dólares genuinos.
Mirá, Nacho, busquemos la placa del informe sobre consumo que está Julián D'Angelo con nosotros. Es director del Centro Nacional de Responsabilidad Social, Empresarial y Capital Social. ¿Lo dije bien? Perfecto. Era larguísimo, por eso lo leí. Julián, bueno, el informe del que hablamos hace un ratito, la torta esa donde Lourdes te contaba hace un rato nada más, cómo se cayó el consumo, la hicieron ustedes, ¿no, Julián? Sí, nosotros hicimos una encuesta nacional. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? 1.200 casos que cubren a todo nivel el país. nacional, todo el país. Sí, y además lo hicimos tomando perfectamente la estadística, la proporcionalidad de área geográfica, nivel de estudios, nivel de ingreso, género, edades, con la colaboración de diferentes universidades del resto del país que han apoyado de manera voluntaria también esta encuesta. Así que es una encuesta que nosotros hacemos un mapeo del consumo en Argentina. Por supuesto, preguntamos también respecto a la reducción del consumo, porque tenemos que estar conscientes de la realidad del consumidor argentino. Y lo que ustedes señalaron antes, en muchos casos los medios lo ven desde la oferta de productos, ¿no? De cómo caen las ventas. Nosotros lo analizamos desde el consumidor, cómo la contracara de esa caída de las ventas es que el consumidor cada vez puede comprar menos. No, esto es muy interesante porque lo que uno pierde, uno como lector de encuestas o de estudio de opinión pública, lo que pierde a veces es la dimensión de a quién le preguntan. Una cosa que los datos te lo dan en los supermercados y otra cosa que los datos te lo dan el que va a comprar. Pero aparte está bueno porque el gobierno, ¿qué dice? Se jacta en decir cambió la modalidad. En realidad baja el consumo porque la gente ya no va al súper, sino que el e-commerce. Acá enfocan al consumidor, ¿gasta o no gasta? Y preguntamos todo, preguntamos las modalidades también. Acá por supuesto, cuando uno hace una encuesta, va con un preconcepto. Y en muchos casos ese preconcepto fue ratificado y en otros no. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, el tema generacional, por ejemplo, el tema de los canales de consumo, donde la gente compra los productos responsables o sustentables. Y, por ejemplo, que a pesar de que el 71% de los argentinos en el país redujeron sus gastos, un 75% sigue priorizando en algunas o en todas sus compras los productos sustentables. O sea que el tema del ingreso, el nivel de ingreso y la preocupación por la responsabilidad social de la empresa y el cuidado del ambiente no son temas disociados. Eso la verdad que es un dato muy auspicioso para... Yo pensé que iba a cambiar, porque el consumo responsable a veces uno a priori piensa que es más caro. Bueno, ¿no? Fíjate lo que está en pantalla. Si está dispuesto a pagar más, un 51% de los consultados está dispuesto a pagar un 10% más. O sea, viendo la conclusión, el 56% de los encuestados, más de 1 de cada 2 argentinos, ya en algún momento compró productos sustentables, quiere seguir haciéndolo y está dispuesto a pagar más por ello. Y un dato sorprendente de esto, si lo medimos por clase social, por tipo de ingreso, la clase social que tiene un mayor compromiso social son los ingresos más bajos. El 53% en las clases más populares está poniendo en la canasta de consumo productos sustentables y orgánicos. ¿Cuál es un producto sustentable? Bueno, son productos que son, por ejemplo, elaborados por cooperativas, por ejemplo, por ferias de consumidores, productos de empresas grandes, pero que tienen un compromiso social o una responsabilidad social por la manera en la que se elaboran los productos, que tienen certificaciones orgánicas o agroecológicas, o porque tienen un porcentaje de producto reciclable. Puede ser pequeños productores o grandes empresas que empiecen a incorporar ya esta lógica en la producción y la distribución. Ahora nos metemos de lleno en el tema consumo general. También te va a preguntar, Julián, porque me interesa eso. Ya voy con eso, ya vuelvo con Kelly. Está Chichi Sabore con nosotros para contarnos cómo es el consumo en los almacenes de la provincia de Buenos Aires. Tengo el móvil con Carlini, dale, vamos. Agustín, exactamente. Seguimos preguntando a la gente tema economía. Señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo. ¿Cómo viene con las vacaciones? ¿Pudo ahorrar? ¿Se va? No. ¿No se va a ningún lado? Ningún lado. No alcanza. ¿Está endeudada ya? Sí. Sí, mucha deuda. Mucha deuda. ¿Con qué? ¿La tarjeta? La tarjeta. ¿Préstamo? Préstamo. Todo. No, imposible viajar. Recién nos decían un estudio que 7 de cada 10 argentinos están endeudados. Está endeudada, es así. Y no queda otro, si no te quedas sin comer, si no haces deuda. ¿Qué vamos a hacer? Le agradecemos la opinión, muy amable. Seguimos por acá. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo viene con las deudas? ¿Cómo anda? ¿Asfixiada? Asfixiada. Es poco. No me diga. Jubilada. Si bien cobro mi jubilación y la pensión de mi marido, como carne cuando cobro.
Los primeros días. No, no los primeros días, No, los los últimos. últimos días del mes, porque según ciertas personas soy millonaria por cobrar doble pensión, o jubilación y pensión, por ganar 500.000 pesos. Claro, son 600 lucas. ¿Qué? Claro. La O sea gar- que a usted la van a seguir los viudos negros. No, querido, ya no. Ya La no. garrafa querés comprar de 15 kilos, 30.000 pesos. Desregulado, Remedios ¿no? El precio de del gas. Claro, liberado, liberado. Casi 100.000 pesos. Libertad. Claro. Deudas en agua, porque tuve deudas en agua, 70.000 pesos por mes. ¿Queda para la tira de asado? ¿Soñando? ¿Sabés los manjares que como soñando? No, No, me encanta cómo hablas. te explico. A esta edad, 65 años, tengo 7 hijos, 8 nietos. Hace 3 años que soy viuda. Claro. No puedo hacerme mala sangre. No, te lo tenés que tomar con Vivir el día a día. Claro. El día se come. ¿Sabes lo único que no puede faltar en mi menú? Almuerzo, merienda y cena, el mate. Fundamental. Hierba, por favor, que no aumente mucho, es lo único. Mira, Agus. Si no la ponemos a secar al de las sol. tuyas. Vos sabés que estoy probando eso también. Muchas gracias. No, gracias a vos. Leo, querido, ahí volvemos. Espectacular el testimonio. Gracias, Leo. En un ratito volvemos, pero el contrapunto, ¿no? Y esto que yo vuelvo, y Lourdes me carga porque yo lo digo, que no, la Argentina se cuenta por capítulos, por fragmentos muy chiquitos, en la misma parada de colectivos en Constitución. Hace un ratito veíamos una señora que decía, che, acá no ahorra el que no quiere. Sí. Y un ratito después, esperando otro bondi en el mismo andén de Constitución, viene una jubilada que también es pensionada y te dice, como carne solo cuando cobro. Bueno, la Argentina es eso hoy, se ha transformado en eso, ¿no? En pequeñas baldosas que vamos contando para tratar de construir la imagen total de un país que va a tener, como decía Carlos recién, bueno, el número de la estadística te va a dar arriba, va a crecer la economía. Ahora la jubilada va a seguir sin poder comer carne. Esa es la Argentina que está pariendo Javier Milei a toda velocidad, por lo menos en estos 2 años, y una Argentina que ya venía desigual desde antes, desde ya, pero que se va profundizando con el paso del tiempo, y por lo que nos contaba Kelly recién, en el detalle de las normas que se están tratando en el Congreso, esa Argentina desigual, esa desigualdad se va a profundizar. ¿Entendés que es así, Kelly, que es una Argentina desigual y va a ser cada vez más desigual? Desigual, y este proyecto político tiende a hacerla cada vez más fracturada socialmente y más concentrada económicamente. Así que creo que la fractura va a ser cada vez más profunda y afecta la construcción de la clase media. Yo siempre recuerdo una declaración, no de Perón, de Biden, expresidente de Estados Unidos,